participar en la sesión de hoy, pues puedan consultar la grabación más adelante, ¿no? Entonces ahí iniciamos con la grabación para que demos inicio pues a la revisión del anuncio para mirar las evidencias que teníamos programadas para el día de hoy. Pero antes de ello quisiera saber si han tenido alguna dificultad pues con en las evidencias anteriores, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que podamos atender pues antes de iniciar con la programación para el día de hoy. Kevin. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí lo estoy escuchando. Profe, era para recomendarte que sí, digamos, es que a muchos no nos han ayudado con lo del correo y no podemos ver las sesiones o la sesión anterior no la ha podido ver por lo mismo y tanto el correo del SENA. Entonces, para ver si podría subir las Ay, sesiones sí, a sí, sí, YouTube. sí. Ya voy a corregir el link para que ya lo puedan ver, porque sé que algunos tienen problemas con el correo. Sin embargo, pues nosotros hemos transmitido pues esa información a coordinación, pues para ver cómo se les puede, cómo le pueden crear el correo Soy Cena, ¿cierto? Sí, señorita. Pues, pero para que ustedes puedan adelantar esas evidencias, ya se les va a enviar pues a los correos en material y adicionalmente pues para que ustedes puedan revisar la grabación, ¿vale? Ya para mañana ya pueden, ya queda todo activado. Vale, muchísimas gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguien más? Profesora, es que esta evidencia del documento estaba programada con la profesora Joana. ¿Hubo algún cambio ahí o cómo es? ¿Cuál, Claudia? ¿Cuál evidencia? Ya de esta reunión, donde Sí, se dice la formulación de recolección de información, formulario. formulario. Sí, señora. Ya vamos a dar inicio para que darle la palabra a la profe Giovanna, que está a cargo de esa evidencia, para que ella dé las orientaciones y seguidamente pues continúo yo con las otras dos, ¿vale? Ah, ok, profesora, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Claudia. Entonces, pues si no hay más preguntas frente a las evidencias anteriores, vamos a dar inicio a la sesión que tenemos para el día de hoy. Entonces, aquí hoy voy a compartir el anuncio. Denme un segundito, voy a compartir mi pantalla para que me indiquen si están viendo. Aquí acabo de compartir la pantalla, ¿sí? Entonces, para el día de hoy, de acuerdo al anuncio, pues tenemos tres evidencias, que es una evidencia de producto, que es la realización de un formulario de recolección de información, que está a cargo de la profesora Giovanna. Y luego tenemos dos evidencias que están a cargo mío, que es el documento de identificación de la metodología para el proyecto de desarrollo de software, ¿cierto? Y adicionalmente un taller de lo que tiene que ver pues con las herramientas de ofimática. Entonces, ahorita pues le voy a dar la palabra a la propia Giovanna para que ella dé las orientaciones frente a esa primera evidencia que es el formulario de recolección de información. ¿Listo, profe Giovanna? Entonces, le voy a dar la palabra y voy a dejar de compartir para que usted pueda iniciar con las orientaciones para esa evidencia. Profe Giovanna, ¿me escucha? Sí, un segundito, ya voy a compartir pantalla. Gracias.
Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí, señora. Ok, bueno, entonces el formulario de recolección de información se hace con el objetivo de hacer una recolección de datos. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a construir, elaborar un documento donde se puede identificar las técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos utilizadas. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, las técnicas utilizadas para el levantamiento de requisitos y el análisis arrojado después de aplicadas las técnicas. Respecto a la técnica, deberá adjuntar el formato o la estructura de la técnica realizada, si es entrevista, el guión utilizado, si es encuesta, las preguntas realizadas. Respecto al análisis, se deberá realizar un informe de los resultados de la técnica aplicada. Entonces, vamos a ver el material. Si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano o activar el micrófono. Entonces, las técnicas para instrumentos para licitar requisitos son las siguientes. La entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de una comunicación interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Entonces está una preparación donde el entrevistador debe documentarse e investigar la situación de la organización, analizando los documentos de la empresa disponible. Se debe intentar minimizar el número de entrevistados, considerando las entrevistas de cortesía, analizar el perfil de los entrevistados, definir el objetivo y el contenido de la entrevista, planificar el lugar y la hora en la que se va a desarrollar la entrevista. Es conveniente realizarla en un lugar confortable. Algunos proponen enviar previamente el entrevistado un cuestionario y un pequeño documento de introducción al proyecto de desarrollo. Entonces, las entrevistas se pueden clasificar fundamentalmente en entrevista estructurado, y aquí está un anexo acá, y se recoge de forma sistemática y precisa la mayor información sobre los aspectos que quiere explorar. Las preguntas son prefijadas y definidas, las respuestas son esperadas e incluso le dan al entrevistado de forma de varias opciones. Las etapas son planificadas. La interpretación de la respuesta se realiza de acuerdo con los criterios establecidos. Y este es el formato. Aquí está proyectado esta entrevista para 20 minutos. ¿Cuál es el tiempo estimado para el desarrollo? Bueno, aquí hay un modelo de 20 preguntas. Ustedes pueden tomar, no sé, unas 10, de acuerdo al modelo de gestión de citas, o si quieren hacer otro proyecto, pues simplemente lo ajustan. Ya, pero aquí está el modelo de unas tentativas de 20 preguntas. Aquí está dentro del material. La entrevista semiestructurada, esta presenta un grado de mayor flexibilidad que la estructurada, debido a que parten las preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. Las preguntas, desarrollo y interpretación se planifican previamente, pero con un cierto grado de libertad de acción para abordar temas que pueden surgir durante la misma. Se suele utilizar un protocolo para facilitar al entrevistador seguir un modelo establecido. La no estructurada suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente. No se estructura ni planifica previamente. Es la más ágil y la que proporciona más información en general, pero requiere un cierto dominio por parte del entrevistador. Está la encuesta. Los cuestionarios son herramientas ampliamente utilizadas para recoger datos de sondeos y pueden ser administradas sin la presencia del investigador. Entonces, los tipos de preguntas, tipos de respuestas. Aquí están. Tipos de pregunta en la encuesta. Al redactar una encuesta, nuestro objetivo es obtener determinada información. Para obtener la información que buscamos, es importante utilizar el tipo de pregunta más adecuado en cada caso. Por eso, ahora vamos a ver los diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas mixtas. Las preguntas cerradas se dividen en elección única, elección múltiple, ranking y escala. La elección única
se divide en dicotómica, politómica y las preguntas cerradas de versión escala se dividen en numérica y nominal. Las preguntas abiertas en la encuesta son aquellas preguntas que deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras, permitiendo total libertad en la respuesta. Por ejemplo, ¿cuál usted cree que es la razón del desplome del peso argentino? Como sabemos, el peso argentino se ha devaluado mucho en este último periodo y aquí le damos la oportunidad al encuestado de dar su opinión de este desplome. En las preguntas cerradas en la encuesta, el encuestado tiene que elegir entre las opciones establecidas. Y como vimos anteriormente, las preguntas cerradas se dividen en diferentes formas. Ahora vamos a hablar de la elección única. En esta, solo se puede elegir una opción de entre las opciones planteadas en las preguntas. Son preguntas excluyentes entre sí. La primera parte se divide en dicotómicas. Son aquellas preguntas que se responden con un sí o con un no, o en su defecto, no se sabe, no contesta o no responde. Las politómicas, también conocidas como categorizadas, presentan varias alternativas para que el encuestado elija la más conveniente. Por ejemplo, para nuestra investigación, que es acerca de la xenofobia, podemos preguntarle a los encuestados si tiene amigos extranjeros, sí o no. O como vemos en el ejemplo de las politómicas, le damos varias opciones al encuestado para escoger. La opción de elección múltiple se utiliza cuando las opciones de respuesta no son excluyentes entre sí. Aquí vemos un ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes supermercados has visitado por lo menos 5 veces? Y le damos una serie de respuestas las cuales pueden escoger de forma múltiple sin negar alguna otra. Las preguntas cerradas de tipo ranking consiste en jerarquizar las diferentes respuestas, ordenándolas según considere el encuestado, o sea, por orden de prioridad. Por ejemplo, ¿qué alimentos de la siguiente lista tienen prioridad al momento de hacer las compras? Y el encuestado puede elegir para él qué alimento es más importante, donde el número 1 es más importante y el número 10 es menos importante. Las preguntas cerradas tipo escala. Estas se utilizan para evaluar el grado de intensidad o sentimiento de una característica o variable que se está midiendo. Un ejemplo de escala puede ser la numérica, donde las escalas pueden ir de 1 a 10 o de 1 a 5. Por ejemplo, ¿qué te pareció la visita? Gradúala de 1 a 5, donde 1 es la menor expresión y 5 la máxima. Otro tipo de pregunta cerrada de escala es la nominal, donde en vez de números, estos son sustituidos por palabras o frases. Por ejemplo, ¿vas al cine? Y le damos para escoger una de las 4 respuestas. Muchas veces, a veces, casi nunca o nunca. Las preguntas mixtas en la encuesta se componen de una parte de pregunta cerrada, donde el encuestado puede elegir una opción o varias de las planteadas, y una pregunta abierta, dando la posibilidad de escribir la propia respuesta si dentro de las diferentes opciones no se encuentra la respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿cuáles películas de Marvel te gusta más? Deadpool, Iron Man, Spider-Man Homecoming, Ant-Man, Black Panther, Avengers, Infinity War, o si no le pareció ninguna de estas, él puede elegir la suya propia. Ventajas y desventajas de los cuestionarios. ¿Alguna vez te has preguntado si una encuesta te ayudaría en tu investigación? Como en cada método de investigación hay pros y hay contras, ventajas y desventajas. Por eso, aquí te mencionaré 3 ventajas y 3 desventajas de los cuestionarios. Primera ventaja, los cuestionarios son económicos. Los cuestionarios son una de las formas más económicas de obtener datos cuantitativos. Las encuestas online y móviles tienen un coste especialmente bajo y un amplio alcance. No hay costes de impresión. No hay que contratar a encuestadores para hacer las preguntas, ni hacen falta sellos para enviar las encuestas en papel. Hay muchas páginas web que nos facilitan crear encuestas online para enviar por correo electrónico o redes sociales. Segunda ventaja, los cuestionarios son prácticos. Además de ser baratos y flexibles, los cuestionarios son también una forma práctica de obtener datos. Se puede dirigir a un público específico y administrar
de diferentes maneras. Esta es una manera de recopilar grandes cantidades de datos sobre cualquier tema. Tercera ventaja es que los cuestionarios dan rápidos resultados. Realmente es rápido y fácil de obtener respuestas con herramientas online. Esto significa que puedes obtener información en solo 24 horas o quizás menos, dependiendo de la escala y el alcance del cuestionario. Ya no tendrás que esperar a que otra empresa te entregue las respuestas que tú estás necesitando. Pero como sabemos, los cuestionarios también tienen desventajas. Y la primera es la falta de sinceridad. Si bien hay muchos aspectos positivos con los cuestionarios, pero la falta de sinceridad puede ser un problema. Es posible que los encuestados no sean sinceros al 100% en sus respuestas. Esto puede ocurrir por varias razones, incluyendo el sesgo de deseabilidad social y el deseo de proteger la privacidad. Pero para evitar la falta de sinceridad, podemos comunicar a los encuestados que valoramos su privacidad y que el proceso no permite la identificación personal. Otra desventaja muy grande al momento de hacer cuestionarios son las diferencias en la comprensión e interpretación. El problema de no hacer las preguntas a los usuarios cara a cara es que se pueden interpretar de forma distinta. Sin alguien que te explique el cuestionario y se asegure de que cada individuo entiende lo mismo, los resultados pueden ser subjetivos. A los encuestados también les puede costar entender el significado de algunas preguntas que son claras para el creador. Esta falta de comunicación puede conducir a resultados sesgados. La mejor manera de combatir esta situación es crear preguntas sencillas que son fáciles de responder. Una tercera desventaja de los cuestionarios son las preguntas omitidas. Con los cuestionarios es posible que se omitan algunas preguntas. Si no hay preguntas obligatorias, se corre el riesgo de que no se conteste algunas preguntas. Los cuestionarios online ofrecen una solución sencilla para este problema: hacer que sea obligatorio contestar a las preguntas. Si no, lo mejor es que la encuesta sea corta y las preguntas sencillas para reducir la posibilidad de omisión y obtener mejores resultados de la participación. Bueno, entonces, digamos que estos métodos son válidos, pero yo opino que mi concepto personal es que es mejor ir a conocer por medio de entrevistas y conocer el negocio y las necesidades del cliente, porque hay cosas que cuando uno entrevista a una persona hay omisiones, pero lo mejor es la observación, ¿sí? Conocer y aprender muy bien el negocio sobre el cual se va a hacer el levantamiento de información. Entonces, digamos que está la observación. Esta permite la obtención de datos para emprender una investigación de tipo cualitativo. Debe servir a un objeto del formulado de investigación, debe ser planificada sistemáticamente, debe ser controlada y relacionada con proposiciones generales, debe ser sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad, y de acuerdo con lo anterior, pues tiene característica de seguir normas y reglas y procedimientos. Permite a los sujetos establecer relaciones de manera directa. Entonces puede ser pasiva o activa. Y aquí hay un anexo de ficha de observación donde se hace pues toda la bitácora elaborada del lugar, pues como para que tengan un seguimiento mayor detallado. Sí, aquí están las guías, todo este material está acá. Bueno, hay otros tipos de sesiones grupales. Están la lluvia de ideas, están las sesiones HAT, que es Joint Application Design, que es un proceso, consiste en un taller donde los trabajadores del conocimiento y especialistas en tecnologías de la información se reúnen. Está el método Delphi, que está la formulación del problema, se define el campo de investigación. La 2, selección de expertos, se elige un experto, la preparación y capacidad de proyección. La fase 3, elaboración de cuestionarios. Las preguntas deben hacerse de acuerdo a la temática que quiere obtener. Y fase 4, desarrollo y explotación de resultados. El cuestionario se entrega a los expertos para ser contestados. Entonces, están herramientas para captura de requisitos, pues está el diagrama de casos de uso. Aquí está una representación gráfica.
también está aquí, pues, los 4 casos, como yo les compartí el documento anterior, de administración de citas, de datos pacientes, administrar datos de tratamiento, gestionar citas y gestionar reportes. Aquí hay mucha documentación, están las historias de usuario, que se define el rol, el quiero para los funcionales. Y pues ya más adelante, aquí también hay un anexo de historias de usuario que más adelante las van a requerir. Entonces aquí están las historias de usuario. Aquí está el identificador, el rol, la característica y todo el escasa el instructivo. La columna, el rol, las instrucciones y el ejemplo. Listo, bueno, y como hay 2 evidencias más, les voy a mostrar rápidamente un material que es muy chévere, también se los voy a compartir al correo, pues para los que no, y lo compartan en el grupo de WhatsApp. Pues aquí están los métodos que ya habíamos visto, la entrevista, las recomendaciones, los pasos, pues que ya vimos parte del material, los tipos de preguntas y la secuencia lógica. Sí, que cuál es el problema que se presenta, si ha buscado otras soluciones y según su punto de vista, cuál sería el tipo de solución. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo más o menos deben presentar la entrevista. Bueno, este es un diseño. Bueno, información del paciente, una breve introducción. Aquí hay parte de las preguntas que ya se plantean en el anexo. Y listo, eso es muy sencillo. ¿Tienen alguna duda? Profe, una cosa, digamos que dentro de lo que nos muestran ahí en los documentos, hay diferentes herramientas para poder hacer pues sí, la investigación o bueno, la recolección de datos. Vemos que unas son, digamos que como muy técnicas en el tema de la entrevista, que hay que hacer un formulario, hay que hacer una serie de preguntas, hay que hacer como, sí, como una investigación de lo que se va a solicitar para que podamos detectar realmente lo que hay. Pero yo veo, y según lo que su merced nos dice, si nosotros vamos a trabajar, digamos, la observación, que digamos que es la que realmente más funciona porque lo que nos explica es ver realmente con nuestros propios ojos qué es lo que está fallando, ¿cierto? En ese momento que nosotros vayamos a hacer ese tipo de observación, digamos que no me queda muy claro cuando hacemos esa observación pasiva y activa, nosotros tenemos que también generar como una especie de formulario de preguntas para hacerlas en el momento que estemos ahí en la empresa. Es que esa es la duda que me genera. Sí, digamos que hay estos 3 tipos está la entrevista, ¿sí? Entonces, digamos que la encuesta o el método de la observación. Para el método de observación, acá está el anexo de la ficha de observación. Si vamos a hacer la entrevista, más arriba está el anexo de tipo de pregunta. Tipos de pregunta en la encuesta. Al redactar una encuesta. Un segundo que está más arriba. Entonces, tú eliges el tipo de investigación que vas a hacer de acuerdo a tu fuente. Ay, se me perdió, espérame. Que este no es. Yo lo tenía abierto acá ya. Este es el anexo de las preguntas.
¿sí? Entonces, si tú quieres hacer el de la observación, aquí está el anexo. Sí, profe, digamos que en el anexo, digamos que lo que hay que, y lo que entiendo es que hay que dejar como el día a día de lo que se viene observando, ¿cierto? Ajá. Pero es que hay una parte en la fase de observación, que es lo que yo te pregunto en la parte activa. Cuando nosotros o cuando se habla de que nosotros como observadores podemos conversar, pues yo me imagino que esa conversación también tiene que ir como con una serie de preguntas específicas como para poder detectar también lo que se requiere. Es decir, si yo me reúno en el punto directo de la clínica y le digo, no sé, al médico, no solo es sentarme a hablar con él, sino tener como una guía y decirle, bueno, según lo que estamos mirando, ayúdeme usted con esto. Usted ve que las citas se estén asignando de manera correcta, usted ve que los pacientes estén llegando a la hora exacta, usted ve, sí, como tener también un listado de preguntas, porque, pues digamos que tenemos que dejar algo ahí y no solo dejar como, fui al punto, observé que falla esto, observé que pasó esto, observé que pasa esto y ya, porque en el momento que ya lleguemos al equipo a trabajar, pues siento que esa información va a estar muy vacía para ya empezar a trabajar sobre el desarrollo. Mira, cuando yo hago he tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de procesos. Yo personalmente, ¿qué hago? Investigo la empresa antes de, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la guía está el anexo B. Aquí está el anexo A, que está el día 1, empresa prestadora de salud, que son datos básicos, ¿sí? Área de gestión de servicios, atención al afiliado, gestión de servicios, el área de recobro, ¿sí? Palabras clave que voy encontrando de acuerdo al proceso. Por ejemplo, y aquí está la guía de observación 2, la B. Aspectos a observar y registrar en materia técnica de ejecución. ¿Cuáles son los principales procesos que desempeñan la compañía? Entonces, si ellos me dan información o yo la busco por internet, la investigo para poder ir a confirmar los datos si realmente funcionan como son, porque muchas veces dicen, la parte administrativa. Yo hago la parte administrativa, registro las citas, pero muchas veces hay recepcionistas que hacen más cosas, ¿sí? Hay mensajeros que hacen otras cosas, ¿sí? Entonces, digamos que dentro del contexto teóricamente funcionan de una manera, pero tú si ya llevas más o menos un conocimiento previo y lo que vas es a verificar. Entonces, aquí en esta guía de observación hay unas preguntas base para ir a esa verificación de la observación. Dice, ¿cuáles son los principales actores intervinientes en el proceso y qué labor cumplen? Entonces, ¿cuáles son los principales actores? Es el médico, es el paciente, está un auxiliar, ¿sí? ¿Qué herramientas hay adicionales tecnológicamente? ¿Cuáles son los principales problemas que afectan los procesos? Si son cumplidos, si todo cumple las normas de calidad, las ISO 9000. Entonces, ¿qué tipos de problemas con relación a los sistemas de información se observan? O sea, es que si no tienen nada, vamos a hacer una sistematización completa, ya hay una parte que manejan en algún Excel, ¿sí? Entonces son cosas que uno va encontrando para hacer una levantación, un levantamiento, perdón, una correcta recolección de información. Sí, entonces aquí está esta guía. Sí, ya, ahí ya me queda más claro con ese tipo de preguntas, y eso era lo que yo te decía, pero ahí está. Digamos Perfecto. que con eso yo ya me puedo guiar y ya puedo identificar mejor el problema. Gracias, profe. Con mucho gusto. Adicionalmente, yo les voy a compartir este documento que está como el resumen de lo que vimos acá. Es que a mí me gusta mucho, esto era de un programa anterior, pero ese aquí está como más resumido todo lo que ya vimos, ¿sí? Aquí está el mapa,
Están los métodos interactivos, todo lo que ya vimos aquí está de manera como resumida. Listo, entonces yo ahora se los comparto a los que ya tengo los correos, por ejemplo, al de Claudia, o me escriben aquí por el chat o me escriben por la plataforma y yo les comparto este material y lo demás está ahí en el de la plataforma. Listo, y cualquier duda o inquietud no duden en escribir o me la hacen saber aquí, o si tienen alguna duda sobre otra evidencia, con mucho gusto estamos prestos a colaborarles. ¿Listo? Profesora, Dígame, Claudia. bueno, yo tengo aquí una inquietud. Cuenta. Nosotros teníamos con la profesora Fabiola una evidencia de desempeño que era el diseño del instrumento de recolección. ¿Sí? Esa evidencia se canceló. Ella consideró pues que no era pertinente, se canceló, pero nosotros en el grupito alcanzamos a diseñarla y alcanzamos a diseñar una entrevista. Ay, qué bueno, o sea, ya tienen parte de este trabajo. Lo que pasa es que, digamos, vean, yo te muestro acá la planeación. Desde aquí les muestro la... Por lo general, lo que pasa es que ya están embebidas. Entonces, digamos que sería mucha repetición sobre un tema específico, ¿ya? Entonces, Okay. esas, por lo menos, mira, aquí está el diseño del instrumento de la recolección de información, está incluida acá. Este sería el resultado de esta evidencia que se canceló. Correcto. Entonces, si hablamos de esa evidencia y hablamos de lo que usted nos está presentando ahorita, serían como muy similares. Son complementarias, digamos que ella le hubiera dado la misma, Instrucción. los conceptos que ya estamos viendo, y yo aquí lo que entraría a pedirle sería ya el resultado de esta documentación, de lo que vimos hoy. Exacto. Entonces, posiblemente al grupo nos sirva esa entrevista. Claro. Nos sirva el diseño que ya hicimos. Pues yo no sé si es posible que yo se la pueda compartir y claro. Listo. Si la comparte, yo la reviso y les hago la retroalimentación, o si quieren la suben, no hay problema. Bueno, la pregunta va en relación, si es que nos vaya a servir esta encuesta, ¿es aplicarla a cuántas personas, por ejemplo, para tomar unos resultados, o es solamente el instrumento, o es solamente el formulario? No, digamos que el formulario, digamos, si revisamos el anexo que está acá, de las 20 preguntas, de los 20 minutos para las 20 preguntas, pues ustedes escogen, porque digamos que los casos de uso, las historias de usuario, las que trabajamos con este material están diseñados mínimo en 4 historias, en 4 casos de uso, que es lo básico que ustedes van a trabajar dentro del desarrollo de la aplicación. Entonces, está lo vamos a ver aquí, espérate, te lo explico acá. Ay, ya lo observé. Por ejemplo, acá les voy a mostrar aquí algo. Es que mostrar el modelito acá, por ejemplo, es bueno, aquí está paciente, cine, médico, tratamiento, cirugía, medicamento. Entonces, siempre se trabaja con 4 procesos. Entonces, ustedes deben diseñar las preguntas o escoger de estas 20, las dirijo a esos 4 casos de uso, a esas 4 historias de usuario. O sea que reviso dentro de la que ya tenemos. Ajá. Si va dirigida a esos 4 ejes. Exactamente. Ok, profesora. Igual yo se la voy a compartir para que usted me pueda definir si nos sirve o si no. La encuesta está diseñada en una encuesta mixta. Califique de 1 a 5, sí. Entonces la diseñamos de esa manera, pero listo. Bueno, en caso tal de que ya diseñemos el formulario, es solamente el diseño, no aplicado aún. Sí, digamos que es un diseño, ustedes el diseño que sirve para la estructura, para poder hacer el correcto levantamiento de la información de esta elicitación de requisitos.
El método, así como el compañero lo va a hacer por observación, ustedes lo van a hacer por entrevista. Por ¿sí? encuesta. Entonces, por encuesta, perdón. Entonces, el método es independiente dependiendo del conocimiento. Estos son ejemplos. Si ya en una situación real, como yo les digo, o sea, yo observo, consulto, investigo y voy y entro al cliente para poder conocer mejor, ¿sí? Entonces, digamos que porque cuando uno está dentro, están esos pequeños detalles que de pronto uno asume que están bien, y a la hora de diseñar y desarrollar resulta que ya no son tan reales. Tan prioritarios. Ok, Exactamente. profe. Ah, ok. Listo, profe. Muchas gracias. Me Con despejó mucho muy bien la gusto. pregunta. Vamos Muchas atentos. gracias. Listo. A usted por preguntar. Listo. Entonces yo le doy la palabra a la profe Fabiola porque tiene 2 evidencias más que explicar. Permiso. Yo igual sigo acá. Cualquier cosa me escribe. Gracias, profe Joana. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla para que continuemos con las 2 siguientes evidencias. Vamos a ver aquí un momento donde tengo el anuncio. Para que lo revisemos aquí. Deme un segundito. Aquí que me cabe que está un poquito lenta la plataforma, pero ya. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar con el documento identificando la metodología para el proyecto de desarrollo de software, ¿cierto? Ya se activó un foro también que tiene que ver con la metodología para el proyecto de desarrollo de software. No sé si ustedes ya participaron pues en el foro. No, ese todavía no lo he revisado, ya revisé, algunos de ustedes ya me entregaron, las evidencias con el proyecto, con la formulación del proyecto. Entonces ya vi que se han agrupado y que están trabajando pues juiciosos en estas evidencias. Entonces, como les comenté la semana anterior, es importante pues que generen ese tipo de grupos pues para que puedan ir avanzando pues en las evidencias, sin decir que los que trabajen individual pues esté mal, no, sino que por experiencia más adelante para que no se les vaya a agrupar pues toda esa cantidad de evidencias y que de pronto no puedan cumplir, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, para poder desarrollar esta evidencia de producto, vamos a tener en cuenta el material que se llama metodologías de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar la guía, ¿cierto? Para ver la guía que nos dice. Entonces, vamos aquí para que ustedes vayan mirando la plataforma. Profe, ¿cómo ha visto los proyectos? Bien, ya los he estado revisando, ya los estoy revisando. Se guiaron mucho pues con el documento que se les entregó la semana anterior, pues de cómo se debe formular un proyecto y pues cumplieron pues con todos los requisitos que aparecen allí y ustedes entiendo que van a hacer un sistema de gestión de citas veterinarias, creo, ¿cierto? Sí, Claudia, sí, Santiago y Paula creo que están. Y Jason creo que va a ser de uno de sistemas médicos, creo que es, de gestión de citas médicas. Entonces estoy revisándolo, pero bien han trabajado juiciosos. Se nota nos ve como enfocados. Sí, no, están bien, están trabajando bien, están juiciositos, se nota que están trabajando juiciositos. Ok, profe. Bueno, entonces, recuerden que estamos en la guía de aprendizaje número 1 y vamos aquí a la guía, le damos clic y aquí la descargamos, ¿cierto? Y aquí ya empezamos a buscar, nuestra evidencia, ¿cierto? Entonces, para poder resolver esta evidencia, recuerden que tenemos el material de formación que se llama Metodologías de Desarrollo de Software, ¿cierto? Entonces, vamos a
a revisar nuestra evidencia, que nos dice que la evidencia es un documento, ¿cierto? En el cual se identifique la metodología que ustedes van a desarrollar en el proyecto que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, para poder desarrollar este documento, pues ustedes deben tener como mínimo una portada, una introducción, el desarrollo como tal de la evidencia y una bibliografía, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe contener este documento? En este documento ustedes deben justificar claramente, ¿cierto?, por qué escogen una metodología. Entonces, ya ahorita vamos a ver cuáles son las metodologías, ¿cierto? Entonces, ahí en ese documento ustedes describen o justifican esa metodología que ustedes van a elegir. Adicionalmente, pues obviamente en el documento deben describir el contexto y las características del proyecto. Entonces, los que ya realizaron la evidencia anterior, que es la formulación del proyecto, pues básicamente en esta parte iría la caracterización del proyecto, ¿no? Donde ustedes básicamente describen qué es lo que van a hacer en el proyecto, ¿cierto? Y adicionalmente, ustedes ahí van a colocar pues como cuáles serían como esas ventajas de por qué escogieron pues esa metodología. Y eso lo van a colocar pues como documento, ¿cierto? Entonces, para ello, vamos a tener en cuenta el material de formación que se llama Metodologías de Desarrollo de Software, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hablan de metodologías, pues antiguamente, ¿cierto? Antiguamente cuando se desarrollaban software, lo que hacían era que no se manejaba pues como esa metodología, ¿cierto? Lo que hacían era como empezar a codificar como ensayo-error, ¿cierto? Entonces, y por eso era que estos softwares se hacían tan largos en el desarrollo y generaban, pues, obviamente, altos costos, ¿cierto? Entonces, a medida que fueron creciendo, pues, los softwares de complejidad, entonces, básicamente, esa técnica se quedó obsoleta. Entonces, a raíz de eso, fue que ya se empezaron a generar, pues, como esas metodologías que nos hacían que fuéramos como más organizados en el desarrollo, pues, de un proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, nos define que esa metodología, pues, es como un conjunto de esos procesos o procedimientos técnicos y esas herramientas que nos van a ayudar, pues, a un grupo de trabajo, ¿cierto? A ese equipo de trabajo que es el que va a desarrollar ese software para el cual nos han encomendado, ¿cierto? Entonces, y este trabajo en equipo, pues, nos hace que podamos nosotros cumplir las metas y los objetivos en el campo de desarrollo de software. Entonces, por eso surgieron pues como esas metodologías, ¿cierto? Entonces, esas metodologías pues consisten que son como un conjunto de fases que van a guiar al equipo de trabajo pues en el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Que podamos lograr que efectivamente lo que nosotros nos contrataron lo vamos a cumplir, ¿cierto? Entonces, para ello pues se van a aplicar una cantidad de técnicas que las vamos a ver aquí en el material. Entonces, y estas técnicas que hacen, que nos permiten que nosotros podamos planificar, que podamos controlar y podamos verificar todo lo que se está haciendo para que al final podamos dar cumplimiento a ese objetivo, ¿no? A ese producto final, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante ese tipo de metodologías. Entonces, para ello hay dos tipos de metodologías, que son las metodologías tradicionales y las metodologías de marcos de trabajos ágiles, ¿cierto? Entonces, aquí ya empezamos a mirar el material. Entonces, aquí ya nos empieza a hablar de lo que les digo, ¿no? De esas metodologías de desarrollo de software que se agrupan en tradicionales o marcos de trabajo ágiles que se verán pues a continuación aquí en el material. Entonces el material empieza a desarrollar la definición de cada una de esas metodologías, ¿cierto? Entonces,
cuando son proyectos pequeños, trabajaban esas metodologías tradicionales, que una se llamaba tipo cascada, aquí está la definición, y otra se llama proceso racional unificado RUP, ¿cierto? Entonces, para cada una de ellas se empieza a describir cómo se trabajaba, ¿no? Cómo era el proceso, cuáles eran los roles que se utilizaban en cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí en el marco de trabajo tradicional está primero que se hacían los requerimientos, primero, después el diseño, la implementación, la verificación y el mantenimiento, ¿cierto? Entonces, ese tipo de marcos tradicionales lo que hace es que hasta tanto no se culmine cada fase, no se puede continuar con la siguiente, ¿cierto? Entonces nos dice que las fases del ciclo de vida del software van encadenadas, ¿cierto? Al terminar cada fase. Entonces, por ejemplo, no podemos iniciar el diseño hasta tanto no se cumple la fase de requerimientos. Y así sucesivamente, por ejemplo, la implementación, hasta tanto no se cumple la de diseño. O sea que esto funciona de pronto para proyectos que son como pequeños, ¿no? Que nos permiten hacer eso, nos permiten hacer ese tipo de metodología que nos hace que podamos, que cada vez que terminemos una fase, pues podamos continuar con la siguiente, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla de unas ventajas y unas desventajas acerca de esas metodologías. Entonces, la desventaja pues, de trabajar con esos marcos de trabajos tradicionales es que pues no podemos, que es muy difícil de introducir cambios en el transcurso del proyecto, ¿cierto? Porque, precisamente por eso, porque hasta tanto no se termine la fase, pues no se puede continuar con la siguiente. Entonces, si se generó un error en una fase y no se pudo detectar a tiempo, entonces si se detectó acá en la fase de verificación, pues imagínense, nos tocaría devolvernos todas estas fases y lo que implica en costo y en tiempo, ¿no? Entonces, esta forma, esta metodología era como muy estática, ¿no? No permitía hacer como esos cambios. Entonces, y también pues en esta metodología también tiene sus roles. Entonces está el rol del desarrollador, están los que hacen los testers, los encargados pues como de encontrar las fallas, el analista del negocio y el administrador del proyecto, ¿cierto? Entonces, esa es una metodología tradicional cascada, ¿cierto? Está la otra, que es el proceso relacional unificado, que también tiene lo mismo. Entonces, está compuesta por 4 fases y en cada fase pues hace unas tareas diferentes y también cuenta con sus roles, ¿no? Entonces aquí abajo está el analista, está el desarrollador, están los probadores y están los encargados y otros actores. Entonces aquí, por ejemplo, en esta metodología se llaman probadores, arriba se llaman testers, ¿cierto? Acá si lo miramos así. Entonces, cada metodología pues tiene su propia manera de trabajar, ¿cierto? Pero hoy en día, como los proyectos pues cada día son de mayor envergadura y son más robustos, ¿cierto? Entonces, se trabajaron pues ya las metodologías que son ágiles, ¿cierto? Y las más trabajadas son Scrum, ¿cierto? Pues hay una que se llama programación extrema, ¿cierto? Está el desarrollo rápido de aplicaciones RAD, pero nos vamos a concentrar aquí en esta metodología que es Scrum, que es una de las que más se trabaja pues a nivel mundial, pues, y hay muchas empresas que trabajan esta metodología. Entonces, les puedo citar, por ejemplo, las que trabajan con esta metodología Scrum, está Netflix, está Spotify, miraba también por allí, esta es la aplicación de Airbnb, también trabaja pues con esta metodología ágil, está Twitter, está Instagram, entonces esos desarrollos pues trabajan con esas metodologías, ¿por qué? Porque esa metodología que permite que se puedan hacer correcciones en cada fase, ¿cierto? No es más dinámica, ¿cierto? Entonces, esta nos permite pues que podamos detectar los errores más fácil, ¿cierto?
Entonces, esta, ¿qué hace? Que incluye la planificación, el análisis de requisitos, el diseño, la codificación, también permite pruebas y documentación, ¿no? Entonces, todo este proceso se documenta también, que es más fácil de poder lograr, pues, los objetivos y poder detectar ese tipo de errores que se puedan surgir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener una metodología cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, que ustedes puedan elaborar esa evidencia donde ustedes lean el material y puedan identificar para el proyecto que ustedes van a elaborar qué metodología pueden trabajar. Si van a trabajar la metodología cascada, ¿cierto? Entonces, decir ustedes, voy a escoger la metodología cascada porque me permite, porque es un proyecto pequeño, entonces me permite hacer los requerimientos sin cometer errores o me permite lograr el diseño sin problema. Bueno, ustedes van a leer y van a identificar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada metodología y puedan ustedes escoger una de ellas y la puedan aplicar al proyecto. ¿Sí? Entonces, de eso consta pues, la primera evidencia. ¿Alguna pregunta frente a esa evidencia? Bueno, antes de eso yo quería compartirles esta imagen que tengo aquí, donde aquí se ve como claro lo que es como el desarrollo de un software, ¿no? Lo que el cliente quiere versus lo que se entrega si no se hace una buena documentación de estos requerimientos o si no se establece una buena metodología para poder hacer el producto, ¿no? Entonces, mire, en esta imagen, la primera imagen que está aquí, entonces el cliente explicó, esa fue la imagen que el cliente explicó, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo, no, el cliente explicó que era un arbolito con un columpio con 3 tablas, no sé qué. Entonces, aquí resulta que ya el líder del proyecto lo entendió así, ¿cierto? Mire, aquí lo entendió el líder del proyecto. Entonces, resulta que el analista lo miró de esta manera, cortó el árbol y miró el diseño de esta manera. Entonces, el programador lo hizo de esta manera, ¿cierto? Ya el vendedor, pues el vendedor ya lo tenía plasmado que el columpio iba a tener un asientico, entonces le iba a vender de esta manera. Entonces, ¿qué pasó? El proyecto, ¿cómo fue documentado? Pues no se documentó, o sea, no se escogió ninguna metodología, entonces no tenemos ninguna información para saber si efectivamente lo que nosotros tenemos es lo que el cliente quería. Entonces, aquí, ¿qué aplicaciones se instalaron? ¿Cómo le vendimos el proyecto al cliente? ¿Cierto? Se lo vendimos de esta manera. ¿Cómo se le dio soporte? Y finalmente, lo que el cliente quería era de esta manera. Quería su arbolito con un columpio, con una llanta, ¿sí? Entonces, esto es como la secuencia de lo que se puede tener cuando no existe una metodología. Entonces, esas metodologías lo que hacen es que nos permiten como tener ese conjunto de procedimientos genéricos y lógicos que se utilizan para alcanzar pues el objetivo particular, usando pues el conjunto de habilidades que tienen el grupo de trabajo con el cual va a desarrollar ese trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante establecer una metodología, ¿cierto? Ya que pues esta nos facilita la planificación, facilita también tener como el control y el seguimiento del proyecto, ¿cierto? También nos permite hacer pues esa relación de costo-beneficio, se optimizan pues todos los recursos disponibles y al final pues se puede facilitar para hacerle como el seguimiento y saber si efectivamente pues se cumplió el objetivo para el cual estábamos contratados, ¿no? Que en el caso de nosotros es hacer el aplicativo pues de la gestión de citas médicas veterinarias, odontológicas, o el que ustedes consideren pues, o con el que ustedes vayan a trabajar. Entonces, ese documento es el que ustedes deben elaborar, ¿sí? ¿Es claro? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Es que anteriormente el profesor Diego Fernando también nos había dado,
digamos que una explicación para realizar el taller sobre metodologías de desarrollo de software, ¿sí? Sí. Y ya estoy revisando ese taller y es muy similar pues a lo que su merced nos está explicando. Digamos que tocaba seleccionar qué metodología vamos a, bueno, explicar un poco sobre las metodologías, sobre las tradicionales, sobre las ágiles, y ahí se Ajá. explicaba todo el concepto. Ahora, digamos que lo que se busca en la actividad que su merced nos propone es ya seleccionar una y Sí, basado en sí, esa la idea es aplicarla. seleccionar una de esas metodologías que apliquen al proyecto que ustedes van a realizar. Ah, ok, y aplicarla ya con el proyecto como tal. Exactamente, correcto, esa es. Ah, bueno, listo, vale. Esa ¿Listo? era mi duda. Gracias, sí. Vale, listo, digo, muchas gracias por participar. Bueno, entonces vamos a continuar ahorita con la siguiente evidencia, que es el taller. Aquí lo tengo, vamos a ver aquí. El taller de utilización de las herramientas ofimáticas, ¿cierto? Es una evidencia de conocimiento. Entonces, ¿qué se logra con este taller? Pues que efectivamente saber si ustedes están en la capacidad pues, de manejar las herramientas ofimáticas para poder continuar con el proceso de formación de tecnología del análisis y desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, recuerden que esta evidencia consta de dos partes, ¿cierto? La primera parte, ustedes deben realizar el taller sobre la aplicación de herramientas informáticas que se presenta en el archivo comprimido anexo. Ese taller se debe realizar de manera individual, ¿sí? Pero no lo vamos a realizar de manera individual. Todo lo que vamos a realizar lo vamos a realizar de manera grupal, así como vienen trabajando ustedes. Los que están trabajando individual, pues individual, y los que están trabajando grupal, grupal, ¿sí? Para poder que podamos avanzar. Entonces, vamos a ir aquí al anexo. Entonces, nos vamos vamos a buscar aquí, me entiendo que me cargue. Vamos a buscar aquí la actividad de proyecto. Vamos aquí a buscar el taller, ¿cierto? Y aquí, ay, ¿dónde está? Este. Taller de utilización de herramientas ofimáticas, ¿sí? Entonces vamos a ingresar aquí y aquí les debe aparecer el anexo. Entonces ustedes descargan este documento y aquí van a encontrar el anexo. Entonces, si ven aquí encuentran el instrumento de evaluación y aquí donde dice taller de ofimática van a encontrar lo que se debe hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes puedan lograr este documento que aparece aquí en PDF, ¿cierto? En el taller ahí se explica qué es lo que se debe hacer paso a paso, ¿sí? Entonces, miren, aquí está, ¿cierto? Entonces, realiza la siguiente plantilla teniendo en cuenta el anexo 2 de la actividad. Entonces, instrucciones, usted debe descargar el archivo, aquí está, se descomprimió el archivo, bueno, aquí está cómo hacerlo, el paso a paso, ¿sí? Ir a la carpeta descomprimida llamada anexo 1, actividad, o sea, ustedes deben aquí seguir el paso a paso, entonces, cómo deben colocar el encabezado, qué se debe seleccionar, en qué letra se debe colocar, y al final, pues les debe dar este documento, que está aquí, así como está, ¿sí? Mírenlo aquí. Entonces, este documento ustedes lo deben realizar en Word, ¿sí? Ese es el documento. Entonces, ahí les dice que ustedes deben colocar esta imagen, que deben centrar, que le deben colocar la letra de tamaño tal, de tipo de letra. Esta imagen debe ir al lado izquierdo, que deben colocar 3 columnas. Y esto lo explica el taller. Aquí, este es el paso a paso. Mire. Aquí está paso a paso cómo lo deben hacer, ¿sí? Y al final ya se logra la primera parte con la que ustedes ven arriba. ¿Sí? Aquí está paso a paso. Entonces, por eso es que ustedes lo deben entregar en Word para saber que efectivamente lo hicieron. Entonces, ¿qué deben lograr? Deben lograr este documento en Word así como está aquí, ¿sí?
Entonces, ese es lo que ustedes deben hacer en la primera parte del taller. La segunda parte del taller, ¿qué es? La segunda parte del taller, ustedes deben utilizar la herramienta Trello, ¿cierto? Que es una herramienta que es de trabajo colaborativo. Vamos aquí, voy a dar un momentico la guía. Entonces dice, la parte 2 dice, tomando como base el siguiente enlace sobre el uso de Trello, ¿cierto? Se debe elaborar un tablero de Trello y realizar las diferentes acciones descritas en el enlace, ¿cierto? Esta debe incluir múltiples tarjetas, elementos, checklist, fondos personalizados y responsabilidades. Se debe organizar equipos máximo de 5 integrantes para compartir el tablero creado, el cual debe compartirse además con el instructor. Entonces ustedes lo que hacen es ingresar a Trello, que es una herramienta de trabajo colaborativo. Aquí está, un momentito. Yo creo que ya lo tenía aquí abierto. Sí, entonces ustedes, si quieren, buscan aquí Trello. Aquí entran, ingresan aquí, pues yo ya tengo mi cuenta creada y hacen un documento, ¿cierto? Hacen un tablero que ustedes, pues, que ustedes consideren y empiezan a crear pues sus tableritos, sus listas para que puedan trabajar entre ustedes los compañeros. Incluso pensaba, o sea, ese trabajo, esa es una aplicación que nos permite trabajar en equipo. Entonces, aquí ustedes pueden listar actividades, pueden mirar, o también les sirve para mirar si sus evidencias están entregadas a tiempo o cómo están. Entonces, la idea es que ustedes creen aquí un tablero, ¿sí? Un tablero y hagan una lista para cada una de las actividades que van a realizar, ¿sí? Y adicionalmente lo compartan entre ustedes y me incluyan a mí en ese tablero para poderlo revisar, que efectivamente ustedes ingresaron a esta plataforma y pudieron elaborar ese tablero. Y adicionalmente en el documento ustedes van a colocar qué dificultades o qué beneficios ustedes consideran que pudieron lograr con este ejercicio, ¿no? O para qué sirve esta herramienta. Entonces, ese es el trabajo que ustedes deben realizar en esta evidencia, ¿sí? Entonces, mira, aquí, listo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Entonces, ustedes me deben de entregar un documento en Word. Aquí creo que tengo denme un segundito, yo busco un ejemplo para que les sirva como guía de cómo lo deben entregar. Denme un momentito, yo aquí estoy buscando. Profe, mientras usted busca, yo le puedo dar una opinión. Dígame. Sino que es que, bueno, ya tenemos como varias evidencias bastante cargadas. Estas evidencias tienen fecha de caducidad, ¿hasta cuándo? ¿Esta evidencia? Pues sí, las que puso la profe Joana y usted para entregar. Porque Venga, le siempre hay digo que varias evidencias. de acuerdo que al cronograma tiene fecha, denme un segundito, ya reviso aquí. Y lo otro que también quería preguntarle, profe, es, sino que es que como la mayoría, si mal no estoy, tiene problemas Hasta el 27 de octubre, dice aquí. Ok. Eso es hasta el domingo. Pues vea, Sí. profe, le digo que varios hemos tenido inconvenientes con la creación del correo y bueno, obviamente antes lo mencionaron antes de que yo estuviera. Sí, ajá. Y con ese trabajo que usted había dejado anterior, hay algunas duditas que tenemos en el equipo y no las hemos podido disipar porque pues no hemos podido acceder al video. Entonces, para finalizar pues como ese trabajo y que quede pues como con las exigencias suyas, sí queremos pues como contar con el video y poder pues mirarlo y hacer las cosas pues como usted las mandó a hacer. Yo sé que algunos de pronto pues tienen la información ya de primera mano, pero por el lado de nosotros sí nos faltan unas cositas y nos gustaría de pronto contar con el apoyo de ustedes para que puedan subir de pronto esos
esos videos de las clases Sí, sí, anteriores. sí, ya para mañana, ya les dije, para mañana ya están otra vez para que ustedes ya lo puedan trabajar los que no tienen correo Soy Sena. Sí, para mañana ya estarían disponibles. Ok, ok. Entonces, ¿eso lo vamos a ver a través de la plataforma Sajuna o por qué medio? Sí, 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 sí. A través de la plataforma Sajuna, entonces te van a publicar en YouTube para que ustedes, Eso, igual ustedes entran perfecto, al link ahí perfecto. sin problema, o sea, para que no tengan la restricción del correo. Ok, sí, de la anterior y de esta también, por si las moscas, porque también hay que revisar para poder hacer. Sí, Le agradecería mucho. con mucho gusto. Bueno, entonces, no tengo aquí el ejemplo, pero entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes desarrollen la primera parte de la evidencia, pues que es hacer ese documento en Word, de acuerdo a las instrucciones que aparece en el anexo. Y la parte 2 del taller le coloquen el link de la creación del tablero en Trello, que es esta herramienta de trabajo colaborativo, y le coloquen las dificultades que encontraron al realizar esta evidencia, y también pues que si ustedes consideran pues que esa herramienta les puede servir a ustedes pues en lo que están realizando, ¿sí? Entonces ese es como el trabajo que se debe realizar en esa segunda evidencia, ¿sí? Entonces, si aquí voy a volver a compartir pantalla para que miremos. Denme un segundito. Profe, una preguntita. Dígame. Bueno, entrando a la herramienta Trello, digamos Ujú. que hay ahí, digamos que eso siempre se trabaja por un tablero, digamos, para tener las tareas y pues Sí, se trabaja, digamos, lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y lo que ya se hizo, ¿cierto? sí, sí. Dentro del ejercicio que su merced nos dice que tenemos que entregar, es solo como hacer un diseño, digamos que esto cuando uno inicia el tablero, pues uno lo configura para ponerle que el fondo, que el color, bueno, ¿eso es lo que se Sí, busca o tenemos que dejar, digamos, las tareas que vamos a hacer? Es que eso ahí no me quedó sí, muy o claro. sea, la idea es que ustedes hagan ese tablero con lo que, o sea, como ese listadito de tarea, pues no tienen que colocarlas, pues muchas, sino que en ese link que ustedes envían se evidencie que efectivamente pudieron entrar a la herramienta, la pudieron trabajar, pudieron revisar su configuración, mirar si efectivamente funciona. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ah, ya solo como demostrar que ingresamos y hicimos ahí como alguna Sí, gestión y lo compartimos con el equipo. exactamente, y que lo compartieron. Por ejemplo, aquí tengo un tablero, ¿cierto? Entonces, en ese trabajo lo que tengo un listado de lo que se estaba haciendo, de las lecciones aprendidas, del trabajo final, ¿sí? Eso es un tablero. Entonces, aquí está el listadito de las tareas, cuando se vencía, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden, y con qué personas aquí lo compartí. Entonces, la idea es que ustedes puedan trabajar, puedan entrar a la herramienta y puedan pues, buscar como ese beneficio después de poder trabajar con esta herramienta Trello, ¿cierto? Ah, ok, listo, ya te entendí. Ajá. Gracias. Entonces, dentro del manual, dentro del material de formación que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICS, pues van a encontrar mucha información acerca que ustedes se van a contextualizar de qué es el software, qué es el Internet, la ofimática, ¿cierto? Y hay una parte que es que tiene que ver pues con las herramientas colaborativas, ¿cierto? Entonces, eh, aquí van a encontrar esta información, ¿cierto? Para qué nos sirven estas herramientas colaborativas, que nos sirven pues para apoyar el trabajo en grupo, ¿cierto? De varios usuarios. Y esta pues nos incorporan pues funciones para publicar documentos en espacios compartidos.
y también nos sirve para enviar correos electrónicos, participar en foros de discusión, mantener listas de contactos, agendas compartidas y muchas otras actividades que nos permite hacer esta herramienta de colaboración. Entonces, dentro del material de complementario van a encontrar un videíto pues donde explica cómo se debe hacer. Aquí está. Y de hecho en YouTube encuentra mucha información acerca de cómo hacer un tablero Trello. Está como aquí el material complementario que nos da la plataforma nos explica en este vídeo cómo vamos a debemos hablar hacer sobre pues, esta este herramienta, tablero. el segundo, el tercer y el Aquí cuarto. nos explica pues el paso a paso. Usted ya en casa despacio lo pueden Imaginaros que ya entrar aquí tenemos y ya bastante, puesto que ha ido trabajar un en poco acerca y hasta otra. de esta Adiós. herramienta. Y ¿sí? por último nos gustaría pediros este favor. Entonces, eso es. Esas son las dos evidencias pues, que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Claudia o Diego, no sé si tienen alguna pregunta adicional frente a esas dos evidencias. Por mi parte, No, yo ya tengo claro. No, Gracias. profesora. Por el momento está claro. De pronto las preguntas surgen en el momento de la ejecución, que ya uno se enfrenta pues al reto y entonces uno dice, ay, no le pregunté o bueno. Claro, sí. No, eso está bien. De todas maneras, pues ahí estamos, los correos electrónicos están activos para cualquier inquietud o duda. Estamos ahí pendientes. Bueno, de todas maneras, agradecerles mucho su participación. También pues felicitarlos por su compromiso en este proceso de formación y quedamos atentos. Bueno, agradecerles mucho su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen una excelente noche. Con respecto aquí, antes de que se vayan, a los tiempos, la del formulario ya está activa. Sin embargo, pues si no llegan a terminarla al 27, nosotros les damos otro placito adicional. De todas maneras, ahí están activas. Si no llegan a poderla enviar, nos escriben para poderla activar nuevamente. No hay inconveniente. Y un aviso, una publicidad, es que en diciembre terminamos una etapa lectiva con unas fichas y vamos a hacer una presentación de las aplicaciones que se han desarrollado, pues para que ustedes las conozcan y sigan así de juiciosos y motivados. Bueno, ya les enviaremos el anuncio a la invitación de la presentación. Ah, qué chévere. Muchas gracias. Ok. Buenas noches. Gracias por gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén bien. Hasta luego, gracias.